Yo aún recuerdo los nombres de los profes que me enseñaron todo lo que sé. Buenos o malos fueron los nuestros. Y es alentador encontrarse en eventos a profes que siguen estudiando y que estén haciendo la revolución desde donde toca, la escuela. Les presentamos a Luz María, una profesora de primerito. Luz María Zapata Restrepo. La institución educativa Alejo Pimienta. Soy profesora de primero de primaria, primero B. Yo pues tengo la concepción como maestra que es un aprendizaje constante y cada vez uno tiene que aprender más. O sea, en la medida en que uno más sea capaz de renovarse, es más capaz de enseñar. Entonces, si uno no se actualiza, se desconecta de ellos y empieza a hablar en otros términos, en otras cosas. Ahí se vuelve viejo. Muchos maestros que eran muy tímidos y éramos torpes para hacer ciertos movimientos expresivos. Tendría por ahí 18 años cuando me tocó ir a dar la primera clase. Eso fue un impacto muy grande de empezar a tratar de enseñar. Más allá de cómo uno la aprende, cómo uno la enseña, otro problema es cómo el otro aprende eso. Yo no pienso ahora. Al principio yo recibía un grupo, era una tarea, era una labor, era una forma de uno recibir unos pesitos cada mes y tener la manera de hacer sus cosas. Pero poco a poco eso va siendo un plan de vida, es una responsabilidad social histórica muy grande, porque son los nuevos miembros de la humanidad. No es una persona que necesita aprender a leer o escribir, sino que es entrar en un sistema de cultura, de pensamiento, de continuidad de los procesos que a la humanidad le han costado mucho conseguir y que no se pueden perder. Por ejemplo, enseñar a leer. Yo aprendí que para enseñar a leer uno cogía pues el abecedario, iba letra por letra y empezaba a mostrar, por ejemplo, palabras con la D, que empiezan con la D, con la A, con la M. Amo a mi mamá y los niños trabajaban eso y uno decía, ya llegué a la Z, ya saben leer. ¿Y ahora? Pero ahora manejan un texto completo. Y de ese texto miramos las palabras, el significado de las palabras, el sentido del texto, los sonidos, las sílabas de cada texto. Y al final ellos leen todo el texto, así no sepan cómo llaman las letras ni cómo se escriben. O sea, es muy distinto. Y eso lo aprendí, esa es una investigación mía propia. Es un producto de todos estos años de trabajo. Los ponemos en agua a flotar, ¿cierto? Y efectivamente flota, ¿cierto? Son del mismo tamaño. Entonces, pero ya hay otros que no flotan, siendo del mismo tamaño. Y este, que más o menos flota. Cada maestro no es el solo. Por ejemplo, un maestro de bachillerato, que si da clase, digamos, en 4 grupos de 50 niños, no es él solo. Es él solito cambiando y 200 alumnos que dan testimonio de eso. Entonces, esos 200 dicen, yo voy a clase con el profesor tal, me encanta esa clase. Y con otro, esos mismos 200, dice, ay, qué pereza ese profe. Entonces eso es un impacto tremendo. Que nos quedaron ahí como en el aire, ¿cierto? Y todas raras, porque esos muertos flotan, ¿cierto? Porque un muerto flota en el agua.
y fuimos a un encuentro de juegos y todo eso. Y los 50 míos ya leían, y leyeron poemas, y leyeron trabalenguas, y leyeron en un contexto, leyeron textos. Y los otros 50, la profesora dice, no, nosotros apenas vamos en la D, en la F. Entonces los niños empiezan a plantearse eso, y las mamás, y todo. Y entonces los compañeros ya llegan y le preguntan a uno, ven, ¿cómo fue que hiciste? Vení, ¿cuándo vas a mi grupo? En el ejercicio cotidiano de ser maestras, maestros de nuestro discurso, conduce a nuestros estudiantes a introyectar un discurso opresor, dominante. El profesor en su responsabilidad social y colectiva, y casi que de la humanidad, pues, porque eso ya no es de uno a uno. Si fuera uno por uno ya eso sería más difícil, pues digo yo.